La mayor parte del territorio de Castilla y León está aún en fase 0, pero si observamos las calles de ciudades como Valladolid, parece que hubiera vuelto de repente la llamada nueva normalidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos pasado de calles vacías a totalmente llenas en pocos días. Eduardo Martínez. Así es, esta es la imagen que encontramos a esta hora de esta calurosa tarde en pleno centro de Valladolid. Mucha gente de paseo, aunque es cierto que estamos en la franja de paseos y deporte individual de 8 a 11, ha sido así prácticamente toda la tarde. La gente está muy animada, sobre todo porque ya han abierto muchas tiendas y hemos visto incluso colas en las heladerías. Gobierno y Junta estudian a estas horas la propuesta para que Castilla y León pase a fase 1 el lunes y las 26 zonas que ya estaban en la 2, en la 1, avancen a la 2. Una fase, la 2, en la que ya no habrá franjas horarias para salir a la calle, pero el coronavirus ya no es el único tema político del día. El acuerdo entre PSOE y Bildu para derogar la reforma laboral ha provocado un cisma interno dentro del Gobierno y fuera de él. La COE abandona la mesa del diálogo social y al PNV no le ha gustado nada que Sánchez dé alas a los proetarras a menos de 2 meses de las elecciones. Aquí en la comunidad, la Junta defiende de forma categórica que nunca han abandonado a los ancianos enfermos en las residencias y que de hecho 3.200 fueron trasladados a los hospitales, aunque muchos recibieron atención sanitaria en sus centros. Lo hicieron y lo volverían a hacer, según Igea y Casado. Es inadmisible. Y como hemos dicho todas las veces, la justicia es una garantía para todos. No le tememos a nada. Y lo que ha dicho la consejera lo haría 1000 veces y yo lo firmaría 1000 veces. Vox podrá celebrar este sábado las caravanas de coches en contra del Gobierno. El TSJ permite estas manifestaciones recurridas por la delegación del Gobierno y cree que la situación de salud pública en el momento actual no justifica su prohibición. En estos momentos, la Junta y el Ministerio de Sanidad analizan la propuesta de desescalada de Castilla y León para que el lunes las 26 zonas que están en fase 1 pasen a la 2 y el resto, es decir, casi la totalidad del territorio, avancen a la 1. María Ramos está en la Consejería de Sanidad. María, buenas tardes. Todo hace indicar que el Gobierno aceptará el planteamiento de la Consejería. Sí, buenas tardes, aunque la decisión final la sabremos mañana viernes. Pero esta mañana la consejera de Sanidad lo daba casi por hecho, decía que el Ministerio les había animado a hacer esa petición porque los datos eran buenos y cuando acabe esta reunión telemática que están teniendo ahora mismo, en la que sobre todo están aclarando algunos puntos de movilidad, si el Ministerio confirma esa petición de la Junta, a partir del lunes las 9 capitales de provincia de Castilla y León y casi todo el territorio de la comunidad pasarán a la fase 1 y las 26 zonas que ya estaban en esa fase desde el 11 de mayo lo harán a la fase 2. En esa nueva etapa, en la fase 2, esta misma tarde Fernando Simón confirmaba que ya no habrá horarios de salida ni de paseos, aunque sí una franja especial para las personas más vulnerables. Se pasará de fase porque sanitariamente se puede o no se pasará y para que no haya dudas el vicepresidente decía esto. En esta comunidad no dimitirá la directora general de Salud Pública. En esta comunidad dimitirá el vicepresidente. Si esto sucediera. De ninguna de las maneras se va a tomar una decisión en contra de los criterios epidemiológicos, de los criterios de salud pública. Nadie lo ha planteado, nadie lo plantea. Niega Igea que haya habido presiones económicas y que se esté avanzando a marchas forzadas. Niego la mayor. No hay marchas forzadas. No hay marchas forzadas. No se está acelerando. Se está siguiendo el ritmo que nosotros queremos seguir y el que queríamos seguir. De momento vamos a mantener la movilidad en fase 1 dentro de la provincia. Dice que si fuera así, lo que estaría en juego es el cumplimiento estricto por parte de los ciudadanos y que no hay dicotomía entre salud y economía. El criterio seguirá siendo las zonas básicas de salud, por muy pequeño que sea el puzzle. Recuerdan aquellos puzzles, ¿no?, de los canales de Venecia con 1000 piezas, pues si uno quita 2 piezas o 3 piezas, sigue viendo el canal, sigue viéndolo. Si en cambio si tiene uno un puzzle de 9 cubitos de Winnie the Pooh, pues si quita un cubito, pues le quita la cabeza.
El Ejecutivo pide responsabilidad y prudencia, distancia social por muchas ganas que tengan los nietos de poder abrazar a sus abuelos. Lo que es seguro es que hasta el lunes seguimos en la fase inicial de esta desescalada, en la fase 0, pero a tenor de lo que vemos en las calles de muchas ciudades, parece que ya hemos recuperado parte de la normalidad. Hoy nuestro compañero Eduardo Martínez se ha dado un paseo por distintas zonas de Valladolid. ¿Y qué te has encontrado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hemos encontrado mucho ambiente y mucha gente durante toda la tarde y ahora incluso todavía más. Esta que vemos es la imagen que ofrece en este instante esta céntrica calle de Valladolid. Hemos encontrado mucha gente de paseo, pero también que ha recuperado una actividad que ya prácticamente habíamos desterrado de nuestro día a día, como es ir de tiendas, ir a comprar ropa o cualquier otro artículo. Incluso los ciudadanos han tenido que empezar ya a hacer colas para tomar un helado. Mucho ambiente, ese es el paisaje urbano que encontramos en esta calurosa tarde, que nos hace recordar aquella normalidad previa a la pandemia del coronavirus, pero recordemos que todavía estamos en estos últimos días, en principio, de la fase 0. Una tarde calurosa en el centro de Valladolid. A simple vista nadie diría que el confinamiento continúa y que solo estamos al principio de la desescalada. Mucha gente, pero bueno, también se acerca a las 7, que ya la gente espera salir a estas horas por el calor. Hay más alegría, que siempre está bien, que estar con ese ambiente tan desagradable que había antes. A mí me parece que nos lo estamos saltando todos un poco al torero. Hay muchas colas, todas las partes colas. Como las que han vuelto a la puerta de las heladerías. Con el calor que hace y el primer día que hemos salido por unos cambios de cosas, pues nos hemos dado el capricho. Otra actividad que ya casi habíamos olvidado es ir de compras. Muchas persianas han vuelto a subir y no hemos perdido la ocasión. Hemos salido porque mis hijos necesitaban cosas. Tanto los comerciantes como nosotros deseando, ¿no?, volver otra vez a la calle. Como hay poco jaleo y puedes probarte cómodamente y hacerlo bien, a mí me ha encantado, la verdad. Tráfico en las calles y en la carretera. Mucho movimiento en los que podrían ser los últimos días en fase 0. Salir a sentarte en una terracita, ir a desayunar en una terraza. Es lo que haremos si pasamos de fase y estaremos un poco más cerca de... El día que nos podamos dar un abrazo y un beso y que esto vuelva a la normalidad. De momento esta imagen nos acerca un poco más a ese deseo. Mañana sabremos si la propuesta de Castilla y León pasa el examen del Ministerio. Ahí se recoge también que las 26 zonas básicas de salud que iniciaron la desescalada pasen el lunes a fase 2. Entre ellas, Torquemada, en Palencia, cuya población lleva un mes sin contabilizar positivos. Con el cuidado y la precaución que les ha hecho liderar la desescalada en la provincia palentina, pero también con la ilusión de dar un paso más en las relaciones entre los vecinos y los familiares. También acogen con entusiasmo ese cambio de fase en los establecimientos, bares y restaurantes. Se preparan para no solo dar servicio en las terrazas, sino también en el interior de los locales, por eso los están acondicionando. Ahora lo que desean es que también el resto de la provincia y de la región vayan cambiando de fases y así acoger visitantes y ver cómo incrementa el consumo en la localidad. Pues creo que cuando más se venda será cuando pueda venir la gente de fuera. Los de Bilbao y los de Madrid. Más que económicamente ha sido positivo porque ha sido una toma de contacto con la gente, con los clientes, con los amigos. Otro municipio que está en fase 1 y el lunes podría pasar a la siguiente es Ponferrada, la única gran ciudad de Castilla y León en esa situación. Su cementerio ha acogido hoy los primeros entierros y ya se puede visitar el Camposanto. María de Miguel está allí. ¿Ha acudido mucha gente a visitar hoy a sus familiares fallecidos? Pues desde luego que sí, en Ponferrada se han acogido hoy los primeros 4 entierros desde que se produjo la entrada en la fase 1. Hasta 100 personas se permiten en el interior y a las 7 cerraban sus puertas y el goteo ha sido constante. El último entierro ha sido de la difunta más longeva, una mujer de 102 años. Lo que destacan los párrocos es que las familias ya se pueden sentir acompañadas en estos momentos tan difíciles. Ha vuelto de nuevo a la rutina y a la acogida de los difuntos, un poco a ese lugar donde se vive, se siente y se acoge a los que ya han muerto. Aunque el lunes las 9 capitales de provincia pudieran pasar a la siguiente fase, el número de contagios en las áreas de salud urbanas dentro de la misma ciudad es muy diferente. De una calle a otra pueden estar en zonas epidemiológicas distintas. La clave está en el número de PCRs realizados.
Los habitantes de esta calle están en una zona verde, los de esta otra en un área naranja. Las características epidemiológicas que tenga el área de salud hace que, sin duda, a pesar de ser tan aparentemente similares, no lo son en absoluto. La situación es muy diferente cuando solo hay 50 metros de diferencia. Las dos pasarán de fase el lunes, si el Ministerio lo permite, aunque uno de los criterios de la Junta es contabilizar los casos por cada 10.000 habitantes. Hay bastantes diferencias entre zonas colindantes. Encontramos otro ejemplo en la capital de Zamora. Aquí el área de Santa Elena cuenta 2 casos por cada 10.000 personas, mientras que Puerta Nueva suma 12. Aunque en esta última se han hecho 390 PCRs y en Santa Elena solo 200, es decir, la mitad. Pero también definen otros criterios, como por ejemplo el haber establecido un mínimo de 2 pruebas PCR por cada uno de los casos confirmados. La Junta ha confirmado que en esos casos no habrá división al avanzar. El criterio es que cuando hay 2 zonas en un municipio, el municipio avanza y retrocede entero. No avanza por separado. Es la solución, dicen, sensata ante situaciones tan cercanas y a la vez tan distintas. La cifra de fallecidos totales en Castilla y León asciende a 3.390. De ellos hoy hemos contabilizado 6 más en los hospitales y 1 en las residencias. A nivel nacional son 48, la cifra más baja del estado de alarma, aunque no están incluidos los muertos en Cataluña por no haber actualizado sus datos. En cuanto a los contagios diarios, hoy se han registrado 43. Es una cifra prácticamente idéntica a la de ayer. Esto quiere decir que, pese al incremento registrado en España, los datos de nuestra comunidad se estabilizan. Nosotros lo único que pretendemos es, resarcir la memoria de mi padre, evidentemente, y desde luego a los responsables verlos sentados en un banquillo delante de un juez. Es el testimonio de César, que pide justicia por su padre y denuncia que le dejaron morir en una residencia de Segovia. Dice que no le llevaron al hospital pese a que tenía fiebre y estuvo en contacto con una enferma con coronavirus. Tres chicas más. Abelino era un luchador como los leones de su equipo, el Athletic de Bilbao. Aquí en el Hospital Clínico hace 12 años cayó con un proceso de pancreatitis, 5 operaciones en la UCI y 12-13 años más de vida, y ahora pues supuestamente se le ha llevado un visito. César no ha podido despedirse de su padre. La última vez lo vio a primeros de marzo, antes de suspender las visitas en la residencia de ancianos de Sancho Nuño, donde estaba y donde falleció poco después la primera víctima del coronavirus en Segovia. 3 semanas después recibió una llamada que no olvida. Me llama de allí a la residencia, un médico de urgencias de Cuéllar, me dice que mi padre está infectado, que le queda muy poco tiempo de vida y que él va a seguir el protocolo, que lo va a sedar para que no sufra. Ahora que se ha conocido el documento donde se daban las instrucciones de ese protocolo para no trasladar a los enfermos de las residencias a los hospitales, César reconoce que se siguió al pie de la letra con su padre y denuncia la injusticia que se ha hecho con los más mayores en esta pandemia. El mismo derecho en esta crisis sanitaria tiene la persona de 100 años o la persona de 3. Lo dice la Constitución. La pena y la rabia caminan juntas en este duelo porque quedan muchas preguntas sin responder. Si ha estado bien atendido, si realmente ha estado sedado y no ha sufrido, o realmente fueron 4, 5 o 6 días para él los peores de su vida. César y sus hermanos todavía no han podido recoger las cenizas de su padre en Cuéllar 1 mes y medio después de su fallecimiento, pero pelearán por resarcir su memoria. Pues muy molestos se han mostrado hoy el vicepresidente y la consejera de Sanidad sobre que se esté cuestionando la atención dada a los mayores en las residencias. Ambos defienden que nunca abandonaron a los ancianos y que volverían a hacer lo mismo. Se ha hecho lo que se tenía que hacer y se ha hecho como se tenía que hacer. Y vuelvo a decir, volvería a hacer lo mismo. Es inadmisible. Y como hemos dicho todas las veces, la justicia es una garantía para todos. No le tememos a nada. Y lo que ha dicho la consejera lo haría 1000 veces y yo lo firmaría 1000 veces. La situación de los hospitales en los peores momentos de la pandemia también se ha notado en el número de trasplantes, que se han limitado a los casos más graves. Pese a ello, en los últimos meses se han realizado 4 al día en nuestro país, en total 274 trasplantes. Para recuperar las cifras anteriores ya se trabaja en un plan adaptado al nuevo escenario.
La ministra Celaá dice que en septiembre los colegios tendrán que convertirse en aulas, los gimnasios, salones o incluso los salones de actos, incluso las bibliotecas. Se trata de que el mayor número de alumnos reciba una educación presencial. La enseñanza presencial es precisamente la que compensa las desigualdades de origen, la que permite la conexión y la interacción entre el profesor y el alumno, la que permite a cualquier alumno encontrarse en una situación de igualdad con el otro. Eso es lo que hemos perdido, señorías. Eso es lo que estamos perdiendo en estos 72 días y que tenemos que recuperar con urgencia. La incertidumbre también afecta a los futuros médicos residentes. La crisis del coronavirus ha trastocado el sistema de elección de especialidad. El Ministerio de Sanidad quiere que se haga de forma telemática y los opositores se niegan y se han movilizado esta tarde en redes sociales. Las reivindicaciones de los futuros MIR han marcado tendencia en Twitter. En un día, más de 400.000 mensajes de apoyo. No queremos perder nuestros derechos. Y como no pueden pedirlo en la calle, lo hacen en las redes. Más de 10.000 opositores se niegan a elegir especialidad de forma online y proponen una alternativa. En cada subdelegación de gobierno, con un funcionario, convocando a las horas en unos turnos muy similares a los de otros años, y a partir de ahí pues garantizar el proceso limpiamente, porque va a haber un funcionario de la administración pública en conexión con el Ministerio de Sanidad. Y existen medidas de seguridad que se pueden llevar a cabo, al igual que se hace una selectividad. Pedimos coherencia, pues sabemos que se van a realizar bodas o incluso elecciones autonómicas de manera presencial. Enfrentarse a una elección telemática supondría escribir la carta a los Reyes Magos. Nos obliga a hacer listados enormes de 1.000, 2.000 plazas. No tendrían opción de cambiar en función de lo que van escogiendo las mejores notas, como se hacía otros años en el Ministerio. Cuando es tu turno, automáticamente te asigna una plaza y tú no la puedes rechazar. Lo que queremos es poder elegir a tiempo real, en directo, poder decir, quiero esta plaza de todas las que quedan, o rechazo todo tipo de plaza para que pueda elegir a algún compañero. 7.500 plazas MIR están en juego y los futuros especialistas esperan ser escuchados en la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial de este viernes. El presidente de la Junta de Castilla y León mantuvo ayer una reunión con alcaldes y presidentes de Diputación donde les anunció la creación de un fondo extraordinario para los gastos de las entidades locales por esta pandemia. Era una reclamación que los ayuntamientos venían demandando, ya que han tenido pues que sufragar muchos gastos imprevistos estos últimos meses. La mayoría de alcaldes salió satisfecho, aunque algún dirigente socialista, como el alcalde de Valladolid, digamos que no tanto. Vamos a hablar ahora con el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, que nos escucha desde Burgos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se trata de un importante anuncio, pero del que se desconoce todavía lo mollar. No han fijado la cuantía, ni si va a ser reembolsable, es decir, si las entidades locales lo van a tener que devolver, ni siquiera cuál será el criterio de reparto, incluso cuándo llegará este dinero. Demasiadas dudas, consejero, todavía. Bueno, era importante en la reunión de ayer dejar claro que la Junta va a estar con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales. Es importante que sepan que ese fondo va a existir para su tranquilidad y que sobre todo va a estar basado en aquellos criterios que nos permitan conocer cuáles han sido los gastos reales que han tenido también ayuntamientos y diputaciones en toda esa crisis. Evidentemente no se trata de un préstamo, por tanto no será una figura de reembolso, sino que será un fondo extraordinario, y lo que sí que es verdad es que la cuantía todavía está pendiente de determinar, porque tendremos que ver cuál es la dimensión del coste que ha tenido para ayuntamientos y diputaciones, pero estoy convencido de que en próximas fechas podremos despejar esas dudas. Hablaba usted de los criterios. En los fondos extraordinarios del Gobierno de la Nación a las comunidades, la Junta exige a Sánchez que prime la incidencia de la pandemia y no el criterio de población. Lo mismo pedían ayer los alcaldes socialistas de Soria y Segovia ante este nuevo fondo. Estamos hablando de las provincias más castigadas por el coronavirus. ¿Prevalecerá ese criterio a la hora del reparto? Sí, puede ser uno de los factores a tener en cuenta. Evidentemente nosotros estamos al lado de los ayuntamientos en la reivindicación que han hecho al Gobierno para ese fondo extraordinario que se pide de 5.000 millones, que vaya a las entidades locales de España. Estamos al lado de los ayuntamientos en la reclamación al Gobierno también de que les permita invertir el superávit que tienen para poder hacer frente a gastos derivados de la crisis del COVID, y por supuesto que cuando estamos al lado de sus exigencias también lo estamos cuando nos están solicitando que tengamos en cuenta también
también la especial incidencia que ha tenido el COVID-19 en algunas provincias más concretas. Por tanto, ese puede ser uno de los factores que efectivamente tengamos en cuenta a la hora de determinar las cuantías concretas de ese fondo. Consejero, vamos a escuchar un anuncio que usted mismo dijo ayer. Vamos a comenzar a poner en marcha un estudio de seroprevalencia en nuestros empleados públicos a través de la utilización de determinados test de anticuerpos con un mensaje que queremos lanzar a los empleados públicos que es muy claro. Queremos que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León se vean y se sientan protegidos en su retorno a la actividad ordinaria en sus puestos de trabajo presenciales. Como dice, la Junta realizará de inmediato un estudio de seroprevalencia a todos los funcionarios para garantizar un retorno seguro. ¿Puede parecer un trato diferencial con respecto al resto de trabajadores que en su mayoría pues no pueden acceder a estas pruebas? Bueno, espero que no. Evidentemente, nuestra intención con el desarrollo de este estudio de seroprevalencia significa que lo que queremos es que el trabajador que se incorpora a su puesto de trabajo en la Junta de Castilla y León sienta que la Junta le está protegiendo y por eso se hace ese estudio de seroprevalencia, que por otra parte es voluntario, que en primera medida se va a dirigir a aquellas personas que más han podido estar expuestas en la situación relacionada con el COVID-19, pues personas vinculadas al ámbito de los servicios sociales o, por ejemplo, agentes medioambientales que han estado desarrollando multitud de labores en todas las provincias o, por ejemplo, los docentes que se vayan a tener que ir incorporando progresivamente, pero luego también al resto de empleados públicos que podrán volver a sus puestos de trabajo de modo progresivo a partir de las próximas semanas. Y no solamente lo hacemos para proteger a nuestros empleados públicos en primera instancia, sino que también es importante que todos los castellanos y leoneses que disfrutan de los servicios públicos sepan, conozcan que las personas que les están atendiendo están protegidas, que están siendo cuidadas por sus empleadores, que somos la Junta de Castilla y León, y yo creo que con eso generaremos mayor confianza y, por supuesto, permitirá que se refuercen nuestros servicios públicos. Sí, como interlocutor más directo de la Junta con los ayuntamientos, ¿hay dudas o miedos entre los alcaldes para pasar a la fase 1 o todos quieren hacerlo ya el próximo lunes? Bueno, lo que nos pudieron transmitir en la reunión que mantuvimos ayer es que esperaban que la Junta de Castilla y León siguiera cumpliendo los mismos criterios que hemos venido manteniendo hasta ahora, que son esos criterios basados en la prudencia y en indicadores puramente sanitarios y epidemiológicos. Ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tuvo la posibilidad de tranquilizar a todos los alcaldes para que supieran que la decisión que toma la Junta de solicitar al Gobierno de España el pase a la fase 1 de las diversas provincias de Castilla y León se hace basándose exclusivamente en esos criterios sanitarios epidemiológicos y siempre con ese máximo criterio de prudencia. Y además agradeció la implicación que han tenido las entidades locales y les pidió también que nos siguieran ayudando, como han hecho hasta ahora, para que se cumplan también las medidas complementarias que en el ámbito de la protección de todos los ciudadanos debemos de mantener a pesar de que vayamos avanzando en las distintas fases de la desescalada. Por último, y ya de forma muy breve, el pacto de anoche entre el Gobierno y Bildu también recogía en letra pequeña ciertas prebendas para el País Vasco y Navarra al concederles mejor financiación y endeudamiento. ¿Estamos de nuevo ante ventajas fiscales para los nacionalistas a cambio de votos? Bueno, la Junta de Castilla y León, si esto sigue adelante, no va a aceptar en ningún caso que haya ningún tipo de discriminación en los criterios que primen a la hora de repartir fondos o en cualquier otro tipo de cuestión en la que tengamos que estar involucradas todas las comunidades autónomas. Vamos a ser muy beligerantes en esta posición. No admitiremos ningún tipo de discriminación y estoy convencido de que los ayuntamientos, a los que habrá que preguntarles también, les parece bien que otros ayuntamientos de otros territorios tengan beneficios y los de Castilla y León no. Yo creo que será una buena pregunta también para que respondan los alcaldes de todos los municipios de capitales de provincia y de otras localidades de Castilla y León, porque estoy convencido de que nadie, independientemente de su signo político, estará de acuerdo con que Castilla y León sea discriminada frente a otros territorios. Pues consejero, muchas gracias por atendernos. Gracias, buenas tardes. La caravana por España y su libertad convocada por Vox podrá celebrarse también en Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad permite las manifestaciones en cada una de las capitales de provincia prevista para el sábado. Serán con vehículos cerrados, motocicletas y bicicletas. La delegación de Gobierno no se ha pronunciado aún tras esta sentencia. En los últimos días ha habido múltiples protestas contra el Gobierno central en diferentes ciudades.
Vox quería agrupar todo el malestar en una gran caravana en coche, moto o bici el próximo sábado. Las manifestaciones están convocadas en toda España, pero hasta el mediodía de este jueves prohibidas en Castilla y León, por razones de salud pública. Las subdelegaciones de gobierno consideran que existe un riesgo real de contagio. El Tribunal Superior de Justicia ha declarado nulas, en sentencias firmes, las resoluciones de las diferentes subdelegaciones de gobierno. Las salas reconocen el derecho de Vox a esas manifestaciones, aunque piden que se adopten las garantías de seguridad sanitarias. No existe riesgo para la salud pública en una manifestación corta y en vehículos cerrados, motos o bicis. Llamamos a acudir con responsabilidad, de forma cívica. Vox medirá sus fuerzas el próximo sábado a mediodía en toda Castilla y León. Anoche el PSOE pactaba con Bildu la futura derogación de la reforma laboral, minutos después de que la socialista Idoia Mendia recibiera en su portal un montón de pintura roja como símbolo de sangre provocada por radicales proetarras. Este pacto silencioso de Sánchez tras aprobar la prórroga del estado de alarma gracias a los votos de Ciudadanos, por cierto, Inés Arrimadas ha dado a luz a su bebé, ha provocado hoy un revuelo político y una crisis interna entre PSOE y Podemos sin precedentes. Pese a que el PSOE matizó anoche este acuerdo, Pablo Iglesias negó la mayor dejándole en evidencia. La ministra Calviño ha entrado en esta polémica y dice que es absurdo abrir el debate de la reforma laboral. La tensión y el cisma dentro del gobierno es más que evidente. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma. El pleno acaba, son las 8 de la tarde. Minutos antes, mensaje de Pedro Sánchez a Bildu. Agradezco que ustedes no entorpezcan con un voto contrario y sí con la abstención. Una hora después se hace público este acuerdo con Bildu para asegurar su abstención. Los firmantes acuerdan 3 puntos. El primero, derogar la reforma laboral durante la crisis sanitaria. Bildu reconoce que el acuerdo se estaba negociando desde la mañana. Estas cosas no se hacen de un momento a otro. Estaba claro que teníamos ese acuerdo. Poco antes de las 12 de la noche la prensa recibe este mensaje. El PSOE matiza con carácter urgente. Solo se modificarán 3 puntos de la reforma de 2012. Para Podemos no es suficiente. Hoy Pablo Iglesias reta a los socialistas. En el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los 3 grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda. Nadie entiende el acuerdo con Bildu si el Ejecutivo ya tenía el compromiso de Ciudadanos, que hoy ya ha pedido al Gobierno que aclare qué busca con este acuerdo. Está diciendo que han pactado con Bildu por culpa del PP. Obviamente, aunque uno se ponga en la posición negacionista, se instale en el no a la interlocución, sus números siguen contando. Hoy el portavoz de Esquerra Republicana ha recordado su intervención ayer. ¿De qué va esta legislatura? ¿De qué va? Desconcierto también en el País Vasco. El PNV ha sido el principal socio de Sánchez e Iglesias desde su investidura y quedan escasos 2 meses para las elecciones vascas. Pues ayer la portavoz de H. Bildu en el Congreso ya daba pistas al reconocer justo antes de la votación de la prórroga del estado de alarma que su abstención estaba condicionada por la derogación íntegra de la reforma laboral que se había pactado previamente. Entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral, lo cual es una buena noticia para toda la ciudadanía, para los trabajadores y las trabajadoras vascas y en realidad yo creo que aquí también estamos para dar buenas noticias siempre que se pueda, naturalmente, y también para ofrecer soluciones. Pues parece que le va a salir caro a Sánchez este pacto con Bildu, no solo a nivel político, sino también económico. La patronal COE ha decidido romper el diálogo con el Gobierno tras conocer la noticia. Sara Ayuso, Madrid. Garamendi dice que ¿para qué se va a sentar en una mesa si ya está todo decidido? Y han usado palabras como desprecio indignante o irresponsabilidad máxima para referirse a este acuerdo entre el Gobierno y Bildu. Los empresarios ya no confían en el Gobierno, creen que ha perdido toda la responsabilidad y se sienten traicionados por el Ejecutivo cuando hace menos de 2 semanas que todos ponían como ejemplo de entendimiento el diálogo social cuando alcanzaron aquel pacto para prolongar los ERTEs más allá del estado de alarma. Los terceros interlocutores en el diálogo social, los sindicatos, tampoco estaban al corriente de este acuerdo, pero no les parece mal siempre que se negocie con los agentes sociales. No dan, por tanto, roto este diálogo social que para la COE ya está dinamitado. La patronal ha expresado con claridad y contundencia su enfado. Nos parece un desprecio
que indignante, además lo decimos en el comunicado, que dinamita el diálogo social, un auténtico dislate y una responsabilidad mayúscula, que lo decimos también en el comunicado, porque puede tener consecuencias incalculables. Y porque llueve sobre mojado, tras tener que aceptar las condiciones para la prolongación de los ERTEs el pasado día 8 y la subida del salario mínimo el 30 de enero, a pesar de tener acordado un calendario, la COE se ha plantado, porque también se había trazado un camino para los cambios laborales. Que tenemos mucho trabajo, muchísimo trabajo, especialmente con estos cambios que puede haber en esta reforma laboral o incluso si habláramos del Estatuto de los Trabajadores. La COE cree que se ha perdido la confianza y la credibilidad. En estos momentos primero nos tendrán que aclarar muy bien qué significa esto, porque claro, es decir, ¿para qué me voy a sentar yo en una mesa si ya está decidido lo que se va a hacer en la mesa? Pero en el Gobierno también hay quien rechaza derogar la reforma laboral, nada menos que la vicepresidenta de Asuntos Económicos. Y con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Se lo ha dicho a los empresarios catalanes, a quienes ha asegurado que cualquier cambio se hará con el acuerdo de los agentes sociales. Y claro, este tipo de acuerdos tienen siempre letra pequeña. Bildu consigue una nueva cesión para el País Vasco y Navarra. El Gobierno le da mayor margen de gasto y de endeudamiento. El acuerdo alcanzado daría mayor margen de gasto a las administraciones vasca y navarra. Además, el gasto en políticas sociales que están afrontando los ayuntamientos como consecuencia de la pandemia se excluirían del cálculo de la regla de gasto. Significa que en principio tendrán libre disposición de fondos y deudas para combatir las consecuencias del coronavirus. Y también la capacidad de endeudamiento que se establecen en estas dos autonomías será en función de sus situaciones financieras. Ya han salido las primeras voces críticas a este acuerdo alcanzado ayer, una de ellas la del presidente de la Federación de los Empresarios Burgaleses, que tacha dicho acuerdo de discriminatorio y socialmente inaceptable. Otra ventaja más que van a tener, en este caso el País Vasco y Navarra, pues a cuenta de las necesidades de esos poquitos escaños que representan, y eso sale, pues como siempre, del resto de los españoles a través de sus presupuestos. Una discriminación clara como la que llevamos viviendo pues muchos años, que siempre el PNV siempre gana. Jugar al regate corto, al hoy te digo una cosa a ti y otra allí, jugar a la estrategia a corto, no es lo que nos va a sacar de aquí. De aquí nos va a sacar el acuerdo mayoritario, el acuerdo entre la inmensa mayoría de los españoles, la concordia y no el enfrentamiento. Y otra polémica está dentro de Ciudadanos. El concejal de Turismo de Salamanca, de este partido, ha pedido hoy desterrar del lenguaje político la idea de que el confinamiento salva vidas. Dice que hay que decir que se causan otros problemas. El líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, le ha contestado así de rotundo. Una persona que dice que entre muertes y otros problemas prefiere otros problemas, pues ya se define solo. Quizás pues no está en el partido adecuado, ¿no? Hay otros partidos. He oído frases parecidas, pero desde 1945 no se decían cosas así desde un cargo público. Pues tenemos al concejal de Turismo salmantino, Fernando Castaño, con nuestro compañero José Ángel de Caso en Salamanca para abordar estas polémicas palabras. Buenas tardes. Buenas tardes, así es, estamos con Fernando Castaño, que nos aclare un poco todo el origen de esta polémica. ¿Consideras, Fernando, que debe prevalecer el aspecto económico sobre el sanitario en esta crisis? Hombre, creo que la polémica se ha exagerado, porque yo lo que pretendía y lo que he dicho es que los políticos teníamos que cuidar el lenguaje. Y en vez de usar, por ejemplo, la expresión de que el confinamiento salva vidas, debemos usar otro, como por ejemplo, que el confinamiento evita muertes, no todas, y que incluso hay muertes que están indirectamente causadas por el confinamiento. Y ya no porque tenemos una crisis económica, social, brutal, y son datos de UNICEF, porque se ha disparado la mortandad infantil a límites que no se conocían desde la Segunda Guerra Mundial. Según UNICEF, a mayores mueren diariamente 6.000 niños por no poder acceder ni a medicamentos ni a alimentos. Entonces, al final, los colectivos siempre más necesitados son los niños, los más débiles los niños y los mayores. Por eso, la frase salvar vidas debemos usarla con más responsabilidad y menos ilusión. ¿Cómo interpretas las palabras de Igea? ¿Crees que le han ido con el cuento equivocado?
Pues creo que alguien le ha metido el dedo en el ojo y ha tenido un mal día con una sobrereacción, porque no me creo que Paco haya querido llamarme nazi, de verdad, no me lo creo. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas tardes. Igualmente, a vosotros por invitarme. Buenas tardes, compañeros, desde Salamanca. Buenas tardes. Cambiamos de asunto. La vendimia traerá mucha uva justo en el peor momento. Con bares y restaurantes cerrados, el vino no sale de las bodegas. La situación es aún más complicada en las productoras de vinos jóvenes, blancos y rosados que deben consumirse en el año. La situación preocupa a un sector de gran peso con 600 bodegas, 13 marcas de calidad y que acapara el 25% del mercado nacional. Con hoteles, bares y restaurantes cerrados, el vino no sale de los depósitos. Las bodegas venden 8 de cada 10 botellas al canal Horeca. El consumo ha descendido pues, enormemente. Si bien es verdad que las exportaciones se mantienen y que la venta online ha crecido muchísimo, pero en ningún caso para equilibrar o completar las cifras de años anteriores. Las embotelladoras están a medio gas, prevén un año muy complicado. Las previsiones de venta pues inferiores al 50% con respecto al año pasado. Todo ello con las bodegas llenas y con vino que tendríamos que haber vendido y que no hemos vendido aún. El tiempo corre en contra de los vinos blancos que deben consumirse en un año. Se espera una gran cosecha y si no hemos sacado ese vino del año anterior, pues evidentemente no vamos a poder meter el mosto nuevo. Algunos productores no tendrán más remedio que destilar el vino que no hayan vendido, convertirlo en alcohol. El segundo problema está en el viñedo. Si no hay capacidad para recoger nuestra uva, estamos preocupados porque ¿qué pasará? Si habrá que tirarla, si no se recogerá. Es una preocupación que tenemos porque quedan 3 meses. El trabajo en este caso habrá que hacerlo en el campo, con la vendimia en verde. Antes de que lleguen a su maduración nosotros les cortaríamos. Todo con el objetivo de reducir la producción. Solo en la denominación de origen Rueda el año pasado etiquetaron 92 millones de botellas. El cierre de la central nuclear de Garoña entra en una nueva fase, la del desmantelamiento. Enresa, la empresa pública encargada de ello, ha solicitado hoy al Gobierno que conceda la titularidad que ahora posee Nuclenor, paso previo al comienzo de las obras que no arrancarán antes de 2022. El desmantelamiento durará al menos una década y costará unos 500 millones de euros. Y hoy nos vamos con música. La cantautora vallisoletana Marta Andrés estrena Miel y Limón, que ha escrito durante el confinamiento. Una canción en la que habla de dolor, que produce una ruptura sentimental. Lo ha grabado en Madrid, en los estudios Black Betty. Ahora llega la información deportiva. Que pasen buena noche. Hasta mañana. La pieza que me falta para poder tocarte una vez más. Mi corazón ha estado distraído, pero por hoy creo que ya he cumplido. Voy a beber un trago del olvido y esta vez. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. Puede pasar que de aquí al mes de septiembre, yo creo que se incorpore la actividad a lo mejor deportiva de forma reglada, pues que muchos de ellos pues terminen desapareciendo. Al final la gente también se cansa de poner mucho de tu parte y al final, bueno, pues el recibir tan poco, bueno, pues es un motivo más para que de alguna forma terminen desapareciendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el rotundo mensaje que manda el presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León. Gerardo García avisa a Ricardo Álvarez, buenas tardes, de que el futuro para federaciones y clubes es muy negro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues se nos vienen unos meses muy inciertos para el deporte de Castilla y León porque tanto las federaciones
como los centenares de clubes que las integran, están en riesgo de quiebra económica. Se quejan de que las ayudas de la Junta parecen insuficientes y de que el sistema de gestión del deporte en Castilla y León está anticuado. Con la actividad deportiva paralizada, el músculo económico de las federaciones sigue en caída libre. Lo van a pasar muy mal, no saben cómo van a poder salir, e inclusive algunas federaciones que no han hecho un ERTE ahora, igual se ven obligados luego en el futuro a hacer un ERTE o despidos. Más dramática se torna la situación de muchos clubes. En el mundo del atletismo, pues el 90% de los clubes pues están ahí en la promoción y no van a poder nunca solicitar ese tipo de subvenciones. Y es que solo podrán acceder a las últimas ayudas que ha aprobado la Junta los clubes y sociedades anónimas deportivas que cuenten con un equipo en categoría nacional absoluta, con un máximo de 10.000 euros por entidad. Para las federaciones, la cantidad puede alcanzar los 80.000 euros. Nos dará margen de supervivencia pues 2-3 meses en el mejor de los casos. El presidente de AFEDECIL considera que el actual modelo de gestión del deporte en Castilla y León está obsoleto. Tendremos que reinventarnos el deporte, entonces no sé exactamente qué es lo que y cómo lo tendremos que hacer, pero va a quedar dañado. El tiempo corre y la supervivencia de muchos de nuestros clubes está en peligro. Y hablamos ahora de otro presidente, el de la Ponferradina. El club berciano tiene pendiente el cobro del 30% de su contrato televisivo, unos recursos fundamentales para el futuro del club. Por eso es tan importante que el campeonato termine. El fútbol volverá, pero lo hará en unas condiciones extrañas. Tenemos que adaptarnos y terminar la liga, que para nosotros es muy importante. Estamos jugándonos mucho. Una vuelta imprescindible, asegura el presidente de la Ponferradina, porque son muchos los recursos en juego procedentes de la televisión. Queda casi el 30%, el 20 y tantos por ciento nos queda por cobrar. A los que se sumarían las taquillas de 5 partidos pendientes en el Toralín. Deportivamente, la vuelta a los entrenamientos se ha producido con normalidad y sin temores. Nadie nos ha dicho nada, todo lo contrario. Todo el mundo está a trabajar y a hacerlo lo mejor posible. Una normalidad que también progresivamente recupera la entidad que había presentado un ERTE. Vamos incorporando incluso pues, a los jugadores a media jornada, en fin, como están entrenando, y cada vez se van incorporando más, claro. En el horizonte, una preocupación extraordinaria, la obligatoria ampliación de capital que tienen que afrontar por valor de casi 2 millones de euros. Puede venir alguien de fuera y llevarse el club por nada. El presidente alerta, dice que el club está saneado y actualmente es muy goloso. Por las condiciones de este deporte, el tiro con arco apunta a un pronto regreso. Las competiciones son individuales y se cumplen las distancias de seguridad. Aquí en Castilla y León tenemos a todo un campeón de España y medallista mundial. Y así percibe la diana, porque Daniel Martín tiene atrofia del nervio óptico. Durante estos 2 meses de confinamiento, unos lo tenían más fácil para ejercitarse y otros, como es el caso de nuestro siguiente protagonista, Daniel Martín, un poco más complicado. El salmantino no ha perdido su gran precisión como arquero. El confinamiento ha puesto a prueba el ingenio de muchos deportistas que han tenido que tirar de imaginación para poder seguir entrenando. Uno de ellos ha sido el arquero salmantino Daniel Martín, que en los primeros días de confinamiento tuvo que apañarse con una goma para seguir practicando desde casa. Tuvimos que ir adaptando el tiro con arco y la adaptación que encontramos fue una goma tensa que está cerrada por los extremos, y desde un extremo con un brazo y desde el otro extremo con el otro brazo, pues tenemos que realizar las aperturas como si hiciéramos la apertura del arco. Si en su día la ceguera que sufre no evitó que se iniciara en el tiro con arco, Daniel tenía claro que el coronavirus no iba a impedir que siguiera practicando su deporte. Así, con el paso de los días, decidió colocar un parapeto en la terraza de su casa. Un apaño que le ha permitido seguir tirando, aunque sea a una distancia mucho más reducida que la oficial. Puedo tirar a 6 o 7 metros, que es la distancia, una distancia que además forma parte de nuestro entrenamiento diario y básico. Su objetivo más cercano lo tenía fijado para el próximo mes de julio, fecha en la que estaba prevista la celebración del Campeonato de España al aire libre en Salamanca. Una cita que sabe que tarde o temprano tendrá que celebrarse y en la que recibirá, rodeado de los suyos, la insignia de oro y brillantes de la Federación Española.
Nos vamos, más deporte mañana a las 3 de la tarde. Nosotros regresamos a las 9 de la noche. Les espero. Feliz noche y hasta mañana.